Amigos, comenzamos el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo. Tenemos con nosotros al presidente de ASPA, Miguel Martín. Con él vamos a hablar de esta legislatura, vamos a hablar de lo que acontece en el sector primario en estos últimos meses, para dejar claro que el sector primario es un sector cambiante, un sector que hay que apoyar, un sector que debemos estar conociendo la última hora para exigir a las administraciones y también a nosotros mismos una mejora. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos de legislatura. Usted pedía al principio de la legislatura que esa ayuda del POSEI llegara directamente al agricultor, al que produce, pero sí, más cosas pedía. Sí, bueno, al principio de la legislatura se planteaba la necesidad de que principalmente el sector de aguacate recibiera la ayuda, porque en aquel momento la estaba recibiendo el que comercializaba en Península. No tenía sentido que el comercializador de un producto que ya tiene una demanda importante la recibiera. Hemos logrado que eso sea así, hemos logrado al mismo tiempo que todos los atrasos del POSEI lo hayan recibido los distintos sectores. Y bueno, y hemos logrado también, yo creo que importantísimo es que el REF contemple el POSEI adicional. Con lo cual, pues bueno, si consolidamos una serie de ayudas dentro del REF de cara a un futuro, está claro que es una ley que es nueva, que habrá que plantear pues esa modulación para que eso quede bien establecido, pero sabemos que este año pues ha sido un año, esta legislatura ha sido como ha sido, y por lo tanto creo que de aquí a un futuro, aprobados los presupuestos, después de que el pueblo español vote, pues aprobado los presupuestos antes o después, está claro que al final yo creo que eso se podrá consolidar de cara a un futuro que nos da una tranquilidad, porque yo creo que el sector lo que desea es consolidar la ayuda, tener tranquilidad para poder producir. El sector necesita tranquilidad y necesita tener esperanza en un futuro. Ahí está la ayuda de la PAC, los presupuestos de la PAC que se están negociando, que hay un cambio de los europarlamentarios, que se puede producir un cambio importante en esos presupuestos y en esas ayudas del POSEI o del PDR. ¿Cómo lo ves? Bueno, nos dicen quienes están en Europa, los eurodiputados que están en Europa, que tengamos que tener tranquilidad, pero yo creo que es que se ha alargado mucho en el tiempo. Yo creo que el Parlamento Europeo tenía que haber decidido eso antes de terminar el periodo legislativo. Yo digo que este año, en esta legislatura, pues hay una serie de coincidencias que hasta son las propias elecciones europeas y bueno, pues no, eso se ha quedado aplazado. Yo espero y confío que al final España, Portugal y Francia hagan ver la necesidad de mantener por lo menos las ayudas en el estado que están. Es decir, si recibimos la ayuda en las circunstancias que estamos, está claro que en 7 años vamos a perder, pero perderemos mucho menos que si al final tenemos una rebaja como se está planteando del 3,9%. Yo soy confiado, espero que sí, que con el mucho diálogo, que es lo que hay que tener aquí, porque aquí posturas de presión a veces no dan buen resultado, sino lo que dan los resultados es el dialogar y hacer ver las cosas. Yo creo que eso es lo que nos va a llevar entre que Europa pues vea que Canarias y las regiones ultraperiféricas son diferentes, producimos un producto que es diferente, que con unas condiciones diferentes y por lo tanto la necesidad de mantener esa ayuda, yo francamente en principio soy optimista, pero que así sea y que al final del año, al principio del otro, cuando se contemple, pues podamos hablar de que ese logro de haber ido a Europa, de haber estado en la presión en aquel momento explicándolo a todos los países diferentes en Europa, la necesidad de esa ayuda, pues se pueda ver reflejada. Dos temas concretos de Europa, Miguel. El Brexit. Ayuda, va a producir un descenso, si al final el Brexit sigue adelante, de ese presupuesto global europeo, pero también va a afectar directamente a sectores como el tomate, que se van a ver bastante dañados. Pero también hay otro tema puntual y es esas negociaciones bilaterales que emprende Europa para intentar rebajar el arancel. ¿Qué opinión te merece? Pues es que Europa tiene que plantear qué es lo que quiere. Si quiere mantener regiones que produzcan productos, porque Europa no puede estar vendiéndose solo, como yo digo, de piedras, es decir, Europa no puede estar vendiendo que estemos visitando Europa permanentemente y no produzcamos nada. Europa tiene que producir, tiene que mantener una serie de regiones y entre ellas pues las regiones ultraperiféricas. Yo creo que al final Europa tiene que ver que, aunque tenga que necesidad de ayuda a los países terceros que nos vienen con la rebaja de aranceles, eso tendrá que compensarlo de alguna manera
para los que son productores europeos, en este caso pues a los productores plataneros. ¿Cómo va a ser? Pues no lo sé, pero creo que al final la política agraria comunitaria tiene que dar un cambio de giro para poder mantener esas regiones, esa España vaciada, como se decía en el lema de la manifestación, y toda nuestra solidaridad para todas esas regiones que están así, porque también las padecemos en Canarias. Bueno, pues algo tenemos que plantearnos, qué es lo que es agricultura. Agricultura no es solo producir, agricultura es mantener el medio ambiente, agricultura es mantener etnografía, agricultura es mantener un montón de cosas más, por lo tanto, y evitar incendios. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que caminar y hacer ver que, bueno, que a través de líneas para extinción de incendios, para no llegar al incendio, pues bueno, podemos tener una serie de cultivos en estas zonas. Siempre digo lo mismo, cuando hay viñedos o hay almendros, normalmente no hay fuego. Ya que hablaste de la uva, del vino, los Master Winners, cuando visitaban la isla de La Palma, nos decían: mantengan los varietales locales, la producción local como está, porque la diferenciación es lo que hace que puedas diferenciarte de esa producción global tan importante, ¿no? Sí, está claro y evidente. Si nosotros producimos poco, con mucha dificultad, porque cuando hablamos de mecanización es prácticamente cero, por lo tanto esa diferenciación tenemos que mantenerla. Pero yo creo que hemos hecho un trabajo enorme en los últimos 25 años en todo el vino español, pero principalmente en el vino de Canarias. Tenemos unos vinos que no sabíamos ni que existían unos varietales, teníamos unos varietales que estaban perdidos, unos varietales que no conocíamos, y a través de un montón de buenos profesionales, enólogos en las diferentes bodegas, y esas cooperativas ISAS que han apostado por el cultivo, tenemos unos muy buenos vinos en Canarias, en cualquiera de las islas, es decir, hasta donde no sospechábamos que había buenos viñedos. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando, de verdad hacerle el ADN a toda una de las variedades para saber qué es lo que nos diferencia con otras y saber pues en cada momento qué es lo que pretendemos y qué es lo que quiere el mercado. Yo siempre digo que si caminamos sabiendo qué quiere el mercado, si caminamos con una buena producción y caminamos con una muy buena calidad, está claro que al final podemos sostenernos. Porque habrá vinos que serán para beber todos los días y otros vinos que serán para disfrutar en un momento determinado porque es más caro. Pero también va a haber un mercado que va a querer ese vino. Eso no pasaba hace 10 o 15 años. No teníamos vinos, principalmente tintos, teníamos unos vinos, bueno, vinos de años, sin más, sin madera. Hoy lo tenemos con madera, en cualquiera de las islas, digo, y bueno, pues al final podemos tener ese vino que sabemos que no es el vino que vamos a tomar todos los días porque el precio es más caro, pero yo creo que ese valor añadido es el que nos tiene que dar ese valor de mantener esa zona, porque ya digo, la producción es poca con respecto a la superficie y las dificultades en cultivarla pues también son así, con una dificultad añadida que es que el tiempo está cambiando, el clima ahí se ve y al final pues todos los años no llueve lo que tendría que llover para que el viñedo pudiera producir. Ese cambio climático en la isla de La Palma se está viendo. Ollasmaso, inclusive ya empieza por Fuencaliente, está bajando en producción con respecto a partes del norte, Tijarafe, Punta Gorda, Garafía. Sí, el cambio climático viene, Garafía y Punta Gorda, pues principalmente por la manera del verano más cálido, más tórrido, donde nos da mejores calidades. Fuencaliente Manso tiene una dificultad añadida que es que los veranos suaves, los veranos muy nubosos dan una serie de tratamientos enormes, aparte de que, bueno, de que las condiciones de lluvia pues son menores. Por lo tanto, yo creo que al final ese compendio tenemos que buscar la fórmula, las administraciones de cara a un futuro, el que se sigan manteniendo viñedos en esa zona, en que se siga manteniendo posiblemente almendros en las partes altas, y ya aprendíamos de eso estos días en las jornadas que había del almendro, porque al final, como digo, algunos incendios que han dañado mucho esta isla pues han pasado en esas zonas de abandono, principalmente zonas vitivinícolas y en zonas de almendro. ¿Qué ideas básicas sacó usted de estas jornadas, tanto las jornadas de subtropicales en las que se habló del aguacate, como las jornadas internacionales del aguacate realizadas por el Cabildo Insular? Aparte de que todavía en la isla de La Palma se puede plantar mucho más aguacate, tenemos zonas para plantar aguacate, tenemos condiciones y agua exquisita, por decirlo de alguna manera, porque es agua mineral. Solo tenemos, por lo que nos decían allí, que tener cuidado, el cuidado en la post cosecha, en la recogida, pero especialmente en el nivel de materia seca.
La normativa dice que 21%, pero nos recomendaban que si estuvieran 25 mucho mejor para diferenciarnos, ¿no? Yo creo que una batalla que es una asignatura pendiente que tenemos en esta comunidad autónoma es organizar una especie de Asprocan del aguacate, para que me puedan entender los que nos están escuchando, porque tenemos un reto que es futuro, que es exportación. Ya el mercado local está copado, porque este año, con haber habido mucha menos producción, como hay muchas más plantaciones, pues ya la producción al final es la misma que el año pasado. Y por lo tanto, este año que la floración presenta buenos síntomas y hay un buen cuajado, puede haber una buena producción. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en el mercado europeo. Tenemos que hacer un IGP del cultivo del aguacate y, lógicamente, tenemos que plantearnos que tiene que ser un cultivo de futuro. ¿Qué información nos decían? Es que en La Palma tenemos una gran finca. Cuando hablamos de superficie en Sudamérica y nos hablan de hectáreas y hectáreas, pues lo que tenemos aquí son, como decía un técnico del Cabildo de Tenerife, tenemos 2 finquitas, nos falta otra, o podemos hacer otras 2 más. Bueno, pues podemos plantar mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar la formación, que es lo que hemos estado asistiendo, buscar los consejos y, lógicamente, ir a ese grado que desde mi punto de vista es el óptimo, que son alrededor del 25%. ¿Por qué? Porque está en unas condiciones óptimas, que el que consume aguacate después ha sido consumidor. Hemos dado un paso importantísimo en lo que es la maduración del aguacate, porque puede llegar al mercado para 1, para 2 o para 3 días, o en verde, con lo cual el verde siempre es comprar para comer la próxima semana, eso es mucho más difícil. El consumidor siempre es más fiel cuando llega al mercado y compra lo que puede usar en el día. Porque yo me puedo pensar, bueno, pues me hago una ensalada de aguacate, pero si me llevo un aguacate verde y tengo que esperar una semana, pues ya a la semana tendré ganas o no de comer aguacate. Si llego y está a punto de poderlo comer, yo me lo llevo y me lo como ese día. Por lo tanto, yo creo que hemos dado pasos importantes y tenemos que seguir avanzando. Lo que está claro es que sabemos muy poco, pero nos queda muchísimo más que avanzar, pero sabemos algo. Pero sí que producimos un muy buen aguacate, posiblemente de los mejores del mundo, porque todo nos envidia, pues posiblemente por las propias condiciones climáticas que tenemos en la isla y por lo tanto, o en las islas, porque en definitiva pues el resto de las islas también lo produce, y por lo tanto yo creo que tenemos que avanzar y si de alguna asignatura pendiente tenemos que hablar, es de que el cultivo del aguacate necesita que nos sentemos todos en una mesa para ver cómo nos organizamos de cara a un futuro antes de que empezamos a tener dificultades en la exportación. Bueno, pues aprovechando que esta es la mesa donde se reúne la Junta de ASPA, vamos a poner más cosas sobre la mesa del tema del aguacate. Por un lado está el tema de los fitos. Esta semana una empresa palmera ha tenido retenido durante casi una semana un container en Cádiz por la inspección fitosanitaria a los palés. Pero eso también está ocurriendo día sí y día también con las empresas de plantas y flores. Asocan, ¿no? El presidente me lo decía ayer mismo. Ese problema debemos arreglarlo porque está produciendo un cuello de botella. Nos consideran a Canarias como país tercero. Una norma del año 87 que de alguna manera nos protege que no entre, pero también nos aleja a ser país tercero. Es decir, por un lado nos ayuda, pero por otro lado, cuando vamos a exportar, nos perjudica porque tenemos que tener toda la reglamentación. Yo lo que creo es que tenemos que tener un diálogo, la comunidad autónoma, con el gobierno central, porque la competencia son más del gobierno central, para buscar la fórmula, una fórmula que sea eficaz. Papel, pues si tiene que ser a través de correo electrónico, no tiene por qué estar pendiente de tener el papel físico, que los técnicos correspondientes puedan hacer las inspecciones, que casi que tú con su propia declaración, si yo te inspecciono y tú tienes una inspección siempre correcta, casi que con la propia declaración de motu propio pueda valer. Lo que tenemos es que buscarles la fórmula para que todos podamos sobrevivir. Si no, al final los tropiezos burocráticos y las trabas es lo que nos delimita. Claro, alguien podrá decir, pues saquemos esa barrera. Si sacamos esa barrera, pueden entrar automáticamente aguacates de Sudamérica en Canarias, con lo cual pues estaríamos invadidos con aguacate a €1 y con lo cual pues romperíamos. Entrarían plagas con ellos, la piña tropical, todo el resto de productos que están protegidos en Canarias. Por lo tanto, lo que tenemos es que valorar una cosa y otra, ese equilibrio.
y bueno, pues ver que al final aquí el agricultor tiene que tener las inspecciones que tenga que tener, pero que aquí el agricultor lo que quiere es producir bien y poder sobrevivir de lo que hace. Lo que no podemos siempre pensar es que la inspección me va a machacar, no, el que lo hace mal, persigámoslo, pero el que lo hace bien, pues chapó y bienvenido sea. ¿Cómo siguen los robos, no solo de aguacates, sino también, lo que es peor, de plantas ya plantadas en tierra que se las llevan? Hombre, parece que, me decía un productor, en este caso, de planta de aguacate, que bueno, que tenían que esperar 3 o 4 meses para producirle y que no se podía adelantar. Al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando con la Fuerza de Seguridad del Estado, que yo creo que este año estamos muy bien coordinados, que hemos conseguido de que haya menos robos, que se han conseguido conseguir las personas que han robado, que la Administración Autonómica haya hecho las inspecciones correspondientes. Yo creo que cuando todos nos ponemos a caminar en el mismo sentido, resolvemos las cosas con mucha más facilidad que cuando estamos diciendo la culpa es de uno del otro. A nosotros no nos gusta echar culpas, lo que sí que nos gusta es aportar nuestra experiencia y nuestro conocimiento, y por eso decimos a los agricultores que tienen la obligación y la necesidad de denunciar cualquier tipo de robo. Alguien me podrá decir, sí, pero Miguel, me estás fastidiando porque me vas a hacer perder unas horas y unas mañanas. Sí, efectivamente es así. Pero es que si no denunciamos y no tenemos ese papel para poderle reclamar a la Guardia Civil, al final pues se pensará que no existen los robos. Otra cosa es que después tengamos que perseguir, y en este caso a quien le corresponda, que son las administraciones, las policías locales o quien sea, es qué aguacates se pueden estar vendiendo en un furgón en un momento determinado. Por ejemplo, un punto muy fácil que siempre se dice es el Hospital General de Tenerife, en los furgones allí fuera, bueno, pues todo ese tipo de cosas, porque muchos de esos aguacates, pues los aguacates que van a los bares, pues también habrá que perseguir en un momento determinado. Habrá muchos señores de bares que compran con factura y bien comprado, y después habrá otros que, bueno, que al final siempre creyendo que están haciéndole un favor a quien se lo trae, y lo que están haciendo es que una incertidumbre porque hay alguien que está todo un año cultivando y dándole productos para después, cuando va a coger, pues que el día anterior hayan llegado a robarlo. Hemos pasado un año, 2018, con buenos precios. También la producción estuvo contenida, ¿no? Sí, fue una cosa un poco curiosa y extraña, porque una producción contenida en el verano, no pasando de 5 millones y pico, creo que alguna vez llegó a 6, durante mucho tiempo, fue lo que nos permitió pues tener, es decir, no tuvimos picos de producción. Tal vez tenemos que aprender de eso e intentar que los picos de producción sean lo más cortos posible. Yo siempre digo que si las zonas de primera usan muy bien la barreta y el abonado, pueden favorecer mucho a que esos picos de producción no se produzcan. Si hacemos ese trabajo y por otro lado pues buscamos esa producción que podamos pasar fuera en un momento determinado, yo creo que podemos tener años estables. Y ahora empieza a haber preocupación, ya ha bajado un poco el precio. Yo espero que sea transaccional esas 2 o 3 semanas y que volvamos a estar en 7 millones y algo, que es lo que absorbe muy bien el mercado. 9 millones es más pesado. Si eso pasara a ser así, pues podríamos pensar que este año, porque este año tenemos que pensar que hay un 4 o 5 kilos por piña de menos, todos los agricultores lo dicen. Bueno, pues si eso al final del año son muchos kilos, millones de kilos. Bueno, pues tal vez es como quien dice una retirada natural, porque si todos tenemos pues unos kilos menos, un 4, un 5% menos, al final son kilos. Si eso es así y logramos que en verano tengamos esos 5 o 6 millones y que no pasemos de esos 8 millones de kilos que quizás absorbe el mercado, podemos tener un año estable. Lo que sí que quiero hacer un llamamiento a lo que son las OPP, de que tenemos que pensar que en un momento determinado una retirada de fruta no nos gusta a nadie, no nos gusta a los agricultores, pero que a veces son necesarias. Y son necesarias quizás retirar un poquito menos 2 semanas antes que esperar a que esté colapsado el mercado. Porque si colapsamos el mercado baja el precio y después es muy difícil de recuperar. Habrá quien dice, bueno, pues yo ya corté. No, una vez te puede tocar a ti y otra vez me puede tocar a mí. Vamos a intentar que no nos toque a ninguno. Porque si colapsamos el mercado y dejamos que las cámaras estén llenas, están ahí jugando a la baja. Y bajar el producto es muy fácil.
subirlo es más complicado. Y siempre que llegamos con la bajada del producto, que a veces bajamos para aquello, la gran superficie baja en función de qué demanda tenga o qué volumen haya en cámara. Por lo tanto, ese equilibrio es el que Asprocan, que tiene a todos los técnicos especialistas en la comercialización dentro de ahí, es la que tiene que valorar a dónde sí, a dónde no. Somos 6 OPP y que lógicamente yo creo que a veces todos los acuerdos no satisfacen a todos, pero sí que tenemos que entender que la mayoría es la que tiene que funcionar y la mayoría es la que al final nos puede dar, a menos de que haya aspectos que cada uno vaya haciendo particularmente, que hay que irlos contemplando. Pero si somos capaces de eso y no esperar a que se agote todo para retirar, la retirada significa que se pueden mandar a banco de alimentos, la retirada significa que en un momento determinado las clases peores se puedan quedar en la isla. Podemos tener ese equilibrio que nos pueda permitir tranquilidad. Hombre, el año pasado fue muy bueno. Si tuviéramos otro bueno, bienvenido sea, que después de muchos años malos. Pero si este año volvemos a caer en picado y volvemos a tener un año malo, pues no hemos avanzado nada. Y yo sigo diciendo, y no me canso de decirlo, que tenemos que seguir teniendo mercados exteriores, mercados selectos exteriores que sacarán un producto muy bueno, en poca cantidad, pero bueno, y mercados menos selectos, también exteriores, que nos permitan pues esa retirada que en un momento determinado podamos ir. Aquí se está hablando de Marruecos. Yo creo que Asprocan está haciendo algunas intentonas con Marruecos que creo que son interesantes, y bueno, pues Marruecos puede, a partir de mayo, que ha cesado su producción, puede absorber producto. Pues en un momento determinado, si tenemos mucho producto, también lo desviamos, estamos en un mercado cerca. Eso no nos da precio, es verdad, tal vez no nos da precio, pero bueno, nos da ese equilibrio de que podamos seguir manteniendo un precio en península. Yo siempre digo que la caída del precio es lo que nos mata, porque los costos de enviarlo a península son los mismos. Podemos variar, podemos ahorrar 1 céntimo en eficacia, 2 céntimos en eficacia, no podemos ahorrar mucho más, porque el camión lleva las piñas que lleva, porque estamos en la finca y estamos el tiempo que estamos cortando, porque no podemos decir, no, bueno, pues un día te toca un corte y cortas en media hora una camioneta, pero tal vez otro día está 1 hora entera porque tienes que correr toda la finca, porque tiene una piña aquí y otra allí. Es decir, la eficacia en el corte, en ese tipo de cosas, yo creo que ya está llegando a un límite de que no podemos ahorrar mucho más ahí. Miguel, la semana 15 se hablaba, bueno, se ha estado mandando 8,5 millones de kilos y ahora se rebaja a 6,5 millones de kilos. Me imagino que será por esta semana de Semana Santa, que bueno, al final te quedan ahí 3 días de venta y es un escollo que puede dar al traste, si no se hacen bien las cosas, con un poco la recuperación de los mercados. Pero ya surgen voces discrepantes y hablan de una manifestación el 10 de mayo. Están hablando de una manifestación por un precio que sea rentable para el agricultor. ¿Usted cree que es el momento adecuado, que había que esperar más? ¿Cómo lo ve? Yo lo que creo que cuando uno decide al final manifestarse, tiene que ser después de muchas conversaciones, de mucho diálogo y de mucho ver qué es lo que pasa y cómo podemos analizarlo. Una manifestación no es salir por salir y en plan de fiesta, porque al final lo chotearemos de tal manera que, bueno, pues otros vienen a manifestarse y punto. Yo creo que la manifestación, cuando se llega a una manifestación, que yo no soy amigo de ellas, tengo que decirlo, pero no lo he sido nunca, porque yo creo más en el diálogo que en otras cosas. Pero creo que cuando hay que decidir manifestarse tiene que ser ya como último extremo. Hoy veíamos la tele y hablaban, ¿no?, de la molestia de los empleados de los aeropuertos, que estaban los de seguridad en una manifestación. Bueno, pues cuando se llega a ese extremo se sabe que alguien se va a molestar, y cuando hacemos una manifestación también molestamos a una serie de personas, pero es para reivindicar algo que al otro día podamos solucionar. Yo creo que no hay circunstancias en este momento, no se dan las circunstancias en este momento como para decir, bueno, esto está tan mal. Pues no, es decir, venimos de un año que ha sido buenísimo, y hay que decirlo así porque es la realidad.
Estamos en unas circunstancias que tampoco hemos dicho que hemos tirado, porque claro, una manifestación significa que hemos estado retirando frutas durante 6 meses, significa un montón de cosas que al final que no hemos visto que hay evolución. No, yo creo que en este momento, desde mi punto de vista, y es una decisión que estoy diciendo yo ahora aquí, porque tampoco ya no las plantearemos en la Junta Directiva si se diera el caso, pero yo creo que poner cartelitos, que hoy nos manifestamos por una cosa, que mañana nos manifestamos por la otra, que pasado mañana por la otra, yo me parece que no es serio. Y yo estoy aquí para tratar cosas serias, un planteamiento de mucho diálogo, y al final ya digo que cuando tengamos que salir, y hemos salido y hemos estado ahí, pues tendremos que salir, pero yo creo que no se dan condiciones en este momento pero ni en este aspecto ni en ninguno. Es decir, yo creo que la agricultura en Canarias está en este momento mejor que en otros momentos anteriores, seguro, que hay un futuro, que se ve camino de futuro. Eso no significa que no haya que estar negociando en eso con la administración, pero con esta, con la que venga y con la que estaba. Es decir, siempre hay que estar batallando, siempre, no es una cosa que se gana una batalla hoy y que no, sino que esa batalla se gana y que al final hay que seguir luchando por ella para seguir consolidando esos puntos de vista y esa consolidación de ese sector.